Tengan muy buenas noches, mis queridos hermanos. Sean muy bienvenidos una vez más a una transmisión de su iglesia, Ministerio Fortaleza Eterna. Hoy es un precioso día viernes 5 de junio del año 2020. En esta hora tenemos el gusto y el privilegio de poder congregarnos por medios digitales, por audio y por los canales de la iglesia para poder glorificar el nombre del Señor en un culto de milagros. Voy a pedirte, como siempre, que vayas preparando tu corazón, que vayas preparando tus peticiones y todo lo que el Señor quiere hacer sobre tu vida. Dale la oportunidad al Señor de que se manifieste en gran manera sobre ti. Es así que te voy a pedir que antes de comenzar la oración busques el texto que vamos a estudiar este día, que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Lucas capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Para gloria del Señor vamos a analizar otro de los milagros que Él ha hecho, siempre relacionado hacia su provisión y su actuar sobrenatural. Lucas capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Ya en lo que lo buscas, solamente siempre haciéndote la mención de que debemos de tener mucha comunión con el Señor en estos tiempos en los cuales cada uno de nosotros estamos al pendiente de qué está sucediendo en nuestro vecindario, en la colonia, en la residencial, en la comunidad, etcétera, sobre estas implicaciones en relación a las lluvias y a diferentes situaciones que acontecen en nuestro país. Pero, asimismo, en ningún momento tú y yo podemos descuidar lo más importante y lo de verdadera, lo que nos da vitalidad, que es nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Es así que te voy a pedir que me acompañes en oración en este momento, encomendando esta hora y este culto para la honra y gloria de nuestro hermoso Padre Celestial. Oremos, mis amados. Bendito Señor Dios Todopoderoso, en esta hora yo me presento ante ti, al igual que cada uno de mis hermanos, Señor, se presentan ante tu hermoso trono, ante tus pies, Señor. Nuestro corazón, Señor, se derrama ante ti, para que seas tú el que para que se glorifique en nuestra vida y obre de forma sobrenatural. Padre bendito, nosotros traemos cargas, traemos problemas, traemos necesidades, traemos diversas situaciones, Señor, que de una u otra forma llegan a distraernos de ti. Pero por eso mismo nosotros te suplicamos que derrames tu palabra de poder, que pongas el respaldo del Espíritu Santo en nosotros para poder recibir el mensaje sin ningún tipo de obstáculo, para que podamos enfocar correctamente nuestra oración hacia tu voluntad y no hacia lo que nosotros deseamos, Señor bendito. Así, Señor, cada uno de los que están escuchando tu preciosa palabra en esta hora, te suplicamos que nos inundes con tu presencia. El mundo está gritando por la pandemia, el mundo está atribulado por las crisis económicas, y ahora nuestra nación está casi colapsada por las terribles lluvias, por la abundancia del agua, Señor. Cosas que nunca se habían visto en este país, Padre bendito, no solo por las inundaciones, sino de que por todo este cúmulo de problemas, pero de el único que nos puede sacar adelante, Señor, eres tú. Por eso nosotros disponemos nuestro corazón hacia ti, Señor, porque hoy más que nunca, nosotros como pueblo tuyo, como hijos del Dios Altísimo, necesitamos tu consejo, necesitamos tu guía, necesitamos incluso, Señor, tu disciplina, tu corrección, Padre. Porque ya no es tiempo de permanecer alejado de ti, Señor bendito, sino de estar lo más cerquita de tu presencia que se pueda, Padre. Por favor,
Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, Señor. Ilumínanos, 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 Señor, para poder comprender que el mejor lugar en el que podemos permanecer es en tu hermosa presencia. Padre, que la palabra que vamos a compartir sea guiada por completo mediante el Espíritu Santo. No queremos, Señor, caer en ningún tipo de engaño o de distracción en este tiempo, porque confiamos plenamente en ti, Señor. Espíritu Santo, mucho se ha hablado de que la iglesia paró, de que la iglesia va a quedar destruida. Pero mientras nosotros tengamos vida, la iglesia sigue adelante, Señor. Mientras tengamos nuestros cuerpos, porque reconocemos y decretamos, Señor, de que es cuerpo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos tu iglesia, Padre. Permítenos ser verdaderamente limpios, permítenos ser verdaderamente de honra y de gloria para ti, y siempre dar un testimonio que glorifique el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Señor nuestro, Rey de Reyes. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón y pon la semilla de sabiduría que tanto necesitamos. Quita y arranca, por favor, las envidias, los sentimientos impuros, los deseos de venganza, las cóleras, las amarguras, el enojo, Señor, la aflicción, el miedo, la concupiscencia de nuestra mente, Señor. Quítalo y que florezca, que dé verdadero fruto tu presencia en nosotros, por favor, bello Espíritu. Es lo que te clamamos en esta hora, y ahora que abrimos nuestras Biblias, Señor, te decimos, háblanos, Padre. Estamos dispuestos a recibir de tu conocimiento, de tu sabiduría y de tu poder. Gracias, Jesús, porque sabemos que nos escuchas fielmente, aún ante nuestros errores, porque desde ayer, así como hoy y como lo harás mañana y por los siglos, solo tú perdonas pecados y nos das la fuerza que necesitamos. En tu nombre, Padre bendito, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra. Como te mencionaba, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Estamos siempre analizando y escudriñando poco a poco los milagros de Jesús, cada una de las acciones sobrenaturales que nuestro bendito Salvador, Príncipe de Paz, hizo a favor nuestro. Es así que hoy toca un milagro, como lo hemos venido clasificando, espiritual, luego milagros que estamos viendo en este momento que son los naturales, y al mismo tiempo estamos metiendo los que son de provisión. ¿Por qué? Porque si bien el hecho de la manifestación sobrenatural de una provisión, se me olvidaban, perdón, los milagros de sanidad. Los milagros de provisión no son en sí el centro. ¿Por qué? Porque en los milagros espirituales el Señor daba la provisión de una libertad espiritual, de una paz espiritual. Asimismo, con los milagros de sanidad, nuestro Señor Jesucristo daba una provisión de sanidad, algo que era imposible a raíz de ese tipo de enfermedad que se padecía, lepra, el cercenamiento de una extremidad, la falta de la vista, el flujo de sangre, etc. Ahora, los milagros sobre la naturaleza se decidió el que van íntimamente relacionados con los milagros de la provisión. ¿Por qué? Porque ya es una provisión que puede ser un poco más visible, como lo vimos el culto pasado, que multiplicó no en sí solo el cuerpo de los peces y de los panes, sino de que tenemos que ser más delicados y más profundos, de que fue multiplicando célula
por célula, molécula por molécula, átomo por átomo. Algo que no se puede explicar. No es posible que con simples palabras o con la mayor de las ciencias se pueda explicar la multiplicación de esta forma. Muchos pueden hablar acerca de la clonación, pero en aquel entonces ni siquiera se tenía el entendimiento de esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, ahí va a haber, ahí va a suceder, ahí tiene que pasar, es que comienza a haber un milagro sobrenatural. Es así que en este momento de la palabra nos dice de la siguiente forma. Podemos leerlo, por favor, mis hermanos. Desde el versículo 1 y vamos a ir poquito a poco. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de ¿quién? De Dios, lo que tú y yo estamos haciendo. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aquí, mis queridos hermanos, debemos de hacer notar que Jesús en este momento no estaba en el agua. Él estaba todavía en tierra, pero al momento en que se supo que Jesús estaba predicando, que Jesús estaba compartiendo, que Jesús, y ojo, el decir en ese justo momento la palabra Jesús, el nombre Jesús, generaba un impacto, no solo sobre la congregación, mis hermanos, sino de que en todo el entorno de los pueblos. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús ya se estaba extendiendo. Primero, de que él había nacido de una virgen. Segundo, de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la gente quería conocer. Ahora, en nuestro tiempo, que tú puedes tomar tu Biblia, puedes cargar una predicación en YouTube, en las redes sociales, así como lo estamos haciendo en este momento debido a la situación que se está viviendo. Puedes llamar a alguien por teléfono pidiendo una consejería, sacando una duda espiritual. Hay tantos medios de poder recibir de Jesucristo, pero es cuanta más ceguera espiritual hay en la actualidad. ¿Por qué sucede esto? Porque no nos enfocamos en Jesús como tal, sino que en el entorno que rodea a Jesús. La gente, los templos, los milagros, el dinero en relación a las ofrendas, la actividad, la alabanza y aquí y allá. Y se me olvida que el centro es Jesús. ¿Y por qué digo se me olvida? Porque eso sucede muy comúnmente, tanto como te puede haber sucedido a ti en un momento, como me sucede a mí también. ¿A qué se refiere eso? De que el agolparse y venir es como decir, hey, Él es Jesús, tengo que ir a donde Él está. Excelente. Ahí va el primer paso. Hay mucha gente que se equivoca y que cree que Jesús primero tiene que hacer el milagro en su vida para después darle una oportunidad. Ojo, mucho, pero mucho ojo y cuidado con esto que estoy diciendo, mis amados. Muchas iglesias se van a caracterizar porque en el templo, en la iglesia, en la estructura física, ahí suceden milagros. Sí puede ser un lugar ungido, yo no lo voy a discutir, pero no es ni el templo, no es ni el pastor, no es ni siquiera la alabanza, sino de que va a ser por siempre y para siempre, ¿quién? Jesús. No hay otro lugar.
¿Por qué? Un templo se destruye. Un hombre, un pastor, un misionero, quien sea, falla, se equivoca. El entorno puede estar corrupto, pero lo único que permanece puro es ¿quién? Jesús. Lo hemos visto en las otras predicaciones de que, como lo dice Hebreos, si no me equivoco, que Jesucristo es el mismo ayer, entiéndase ayer todos los años, que desde su nacimiento hasta el día de hoy, perdón, desde la creación del mundo, hoy por hoy, justo hoy que estás oyendo esta predicación, y lo va a seguir siendo mañana. Así de simple. Por eso la gente dijo, ahí está Jesús, voy a ir. Muchos probablemente llevaban ya su necesidad, justo como tú y yo nos presentamos hoy porque tenemos una necesidad. Posteriormente se volvió tanto el gentío que dijo, ok, me tengo que hacer un poquito más para atrás, y comenzó a ver cómo poder compartir más todavía. ¿Y qué es lo que él quería? Quería dar una pizca, una muestra de su autoridad y de su poder. ¿Para qué? Para guiar a toda esa multitud hacia ¿dónde? Hacia la salvación, hacia la fe. Por eso en todos los cultos de milagros vamos a estar diciendo siempre, el milagro no te salva. La salvación es un milagro, pero el milagro en sí no te salva. De que te sanaste de una enfermedad, bendito Dios, pero no estás salvo. Eso no te lo garantiza. Por eso los milagros son una herramienta perfecta de parte del Señor para que tú y yo, para que tú y yo podamos venir y entrar, ya sea en la relación íntima que Él quiere o fortalecer la relación que ya tenemos con Él. Posteriormente, Jesús da la primera demostración de toda la obra que él hacía y la hace muy lindamente con el ejemplo de los pescados. ¿Por qué? Porque el momento que Jesús sube a esa barca, sube a la barca, ya lo vamos a ver en el versículo 3, y comienza a predicar. ¿A quién le está predicando? Veámoslo ahorita en el 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, del apóstol Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mira lo que estaba sucediendo en este momento. Jesús estaba siendo un ¿qué? Un pescador de hombres, un pescador de almas. Y por eso a mí en lo personal me encanta, pero yo lloro, me conmueve la alabanza de pescador de hombres. Siempre se los he mencionado, que me dicen, pastor, pero esa alabanza es de velorio, qué fea, uy no, usted llamando a la muerte. No, mis queridos hermanos, te invito que tomes el tiempo y escuches detenidamente la alabanza. Jesús está haciendo exactamente esto, de que Él vino a tu vida, echó la red, echó el anzuelo, se presentó ante ti y probablemente fue de una forma tan directa, así como lo menciona Apocalipsis, de que Jesús está a la puerta y llama. Él está intentando de que tú llegues a Él. Y Él intenta y hace y pone todo con tal de qué? De pescarte, de llamarte, de atraernos. Y es lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre puso el ejemplo. La frase muy linda que dice, ¿qué haría Jesús? Ahí está. Perdón, ahí está puesta en acción. Posteriormente, menciona en el versículo 4, mis amados. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar.
el Señor da una instrucción de qué había que hacer. Y mira cómo se relaciona esto. De la palabra de Dios vino nuestra salvación. Y de esa misma palabra de Dios viene la instrucción sobre qué debemos de hacer cada uno de nosotros, como lo hemos leído en el versículo 4. Pero, ¿qué estaban haciendo en ese momento ellos, los pescadores? Ellos ya habían dado prácticamente por terminada la jornada. Ellos habían hecho su esfuerzo. Y estaban agarrando las redes, hay redes que, valga la redundancia, se enredan, hay que desenredarlas, hay algunas que se cortan, hay que hacer el remiendo, y unas que se algas, basurita que haya quedado, y hay otras que simplemente, bueno, para que no se vaya a podrir, la voy a poner a secar. Y listo, ellos ya habían dado por perdida la pesca. Y Jesús toma los recursos que ellos tenían, que en teoría podríamos decir que era nada, porque los peces estaban adentro del mar, no se habían dejado pescar. Ellos habían hecho ya su esfuerzo, probablemente estaban desvelados, cansados y, como decimos, molestos. ¿De qué? Puchica, yo tanto que lo intenté, tanto que me esforcé y no por gusto, no me salió nada. Y le dice Jesús, ok, prediquemos. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido desanimados de decir, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a escuchar el sermón? No. Ay, mejor después. O si no, probablemente yo vengo y digo, no, ¿para qué? Sí, por gusto estar en los caminos del Señor. Todas esas palabras que tú y yo hemos experimentado en algún momento son, en cierta forma, una guía que el Señor nos da para venirnos a captar nuestra atención, para venir y darnos el jalón que necesitamos para que suceda un milagro en nuestra vida, para que nos corrijamos, para que nos fortalezcamos, para que nos edifiquemos y ¿para qué? Para que seamos un testimonio vivo de su honra y de su gloria. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6 de Lucas 5. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de ¿qué? De peces, y su red se rompía. Quiero compartirte cómo dice en ese momento, en estos dos versículos, la nueva versión internacional. Menciona, respondiendo Simón Pedro, hemos trabajado mucho. Quiere decir que le estaba diciendo, Señor, vieras qué cansado me siento. Durante toda la noche, confirmado que estaban desvelados, y no hemos pescado nada. Quiere decir de que no hubo el fruto que se esperaba, que se invirtió y no obtuvieron el resultado esperado. Pero aquí es algo muy característico de Pedro. Viene y tal vez entre todo su carácter, en toda la depresión que tenía, en todo el ya, ¿para qué? Punto y coma, dice la palabra. Pero si tú, Señor, lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¿Qué es lo que sucedió? Se llenaron. Hubo un boom. Hubo un milagro. En estos versículos podemos ver algo muy interesante que no se suele dar con la mayoría de los apóstoles. ¿Y qué es que se da a conocer cómo el Señor llega a la vida de Pedro. Probablemente
Pedro ya tenía un conocimiento previo de Jesús, ya tenía algún tipo de relación, quizás ya lo había escuchado, ya le habían contado de él, muy probablemente él ya creía en Jesús. ¿Y por qué te digo probablemente? Porque le obedeció. Y en aquel entonces uno se sometía o acataba la instrucción de alguien a quien él respetaba. Por eso él le dice, maestro. En su primer momento no le dice Señor, Mesías, Rabí, sino que le dice maestro. Es ahí cuando nosotros vemos que el Señor hace un milagro progresivo. ¿Por qué? Porque el milagro de la fe ya estaba en acción dentro de Pedro. Por eso le creyó y echó las redes. Aún después de todo el fracaso que ya habían tenido en la noche. Y por ese acto de fe, por ese pequeño acto de fe, porque era obediencia lo que Pedro estaba demostrando, viene y dice el 6 en esta versión que te estoy compartiendo. Y esta vez las redes se llenaron. Tanto de peces que comenzaron a romperse. Mira qué lindo. En muchas ocasiones el Señor nos tiene que romper. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos. En lo personal, a mí no me gusta llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Por qué? Porque el romper quiere decir de que va a haber una prueba. Pero cuán necesaria nos es la prueba. Si no, de otro modo no sucedería el milagro. Y aquí yo les he venido compartiendo una serie de milagros que han venido sucediendo a lo largo tanto de la pandemia, de la cuarentena y ahora con este efecto de la tormenta. Que el Señor ha venido implementando a muchos para que no padezcan hambre. A tal grado de que nosotros estábamos preparados como iglesia para poder atender las necesidades de alimentación en lo más básico posible, tanto alimento, agua, medicamento, etcétera, que bendito Dios y para la gloria de nuestro Padre, no hubo necesidad. No hubo necesidad. Cuando me ponía en contacto con la mayoría de los hermanos, no, pastor, estamos bien, sí, estamos bien, tenemos la provisión, tenemos aquí, tenemos allá, etcétera. ¿Y cómo están con la lluvia? Bien, pastor, una que otra goterita, estamos bendecidos, el Señor está protegiéndonos y eso me encantaba. De que cada uno reconocía que quién estaba cuidando, el Señor. Es probable que sea bien poquito lo que tengas en este momento, pero ese poquito es el que Dios está cuidando en tu vida, no solamente material, sino espiritual. ¿Para qué? Para que en su momento comience a bloom, reventar, multiplicarse, crecer. Y veamos qué nos dice en el versículo 7, por favor. Vamos. ¿Por qué? Porque esa bendición no viene solo para ensanchar nuestras bolsas y nuestros estómagos, sino de que viene para esto. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Quiere decir que dos barcas iban llenas. Yo estaba averiguando y mínimo la barca, para que pudiera contener a un mínimo, o sea, dos mínimos, a un mínimo de dos personas, tiene que medir alrededor de 4 metros, con una profundidad no menor a 1,5 metros, o sea, le tiene que llegar como a la cintura. Entonces estaban sacando dos barcas, pero llenísimas. ¿Cuánto con mínimo? 8 metros de largo y unos 50 de profundidad. Eso sería lo mínimo.
En otras lecturas bíblicas vemos de que Pedro se dedicaba propiamente a esto de manera profesional. Quiere decir de que él no era un pescador en pequeño. Sus barcas eran grandes. Y se llenaron dos, porque la provisión que el Señor le dio a Pedro, porque fue a Pedro, no fue a los de la otra barca. Pero al ver Pedro su provisión, inmediatamente, ¿qué dijo? Vamos a dejar esta y metámonos otra vez. ¿Para qué? Para que nos vuelva a quedar. No. Para que se cumpliera lo que dice la misma palabra de que sobre y abunde en Malaquías 3:10. Y llamaron a los demás, a los que también les había ido mal. ¿Para qué? Para compartir la bendición. Amén. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo sé de que muchos de los milagros que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de los que están escuchando este sermón va a servir para poder proveer y compartir a los demás. Los de tu casa, tus vecinos, amigos, completos desconocidos. A mí me sorprendió cuando en la madrugada ¿cuándo fue? Sí, la madrugada del domingo creo que fue, o del lunes, no me recuerdo, que me cayó un mensaje de un conocido mío y me dice, mira Edwin, fíjate de que estamos atendiendo a unas personas que han quedado han quedado totalmente desamparadas, perdieron su casita, perdieron su ropita, perdieron aquí, perdieron allá, hay niños, ancianos, mujeres, etcétera. Nos pueden ayudar, refiriéndose a la iglesia en general. Inmediatamente, ok, vamos a compartir de lo que Cristo nos ha dado. Pero pastor, ellos no son de la iglesia, ellos no se congregan aquí. Mi hermano, hoy es cuando poder dar un testimonio de Jesucristo hacia los demás. A nosotros no se nos llega a cubrir con los medios masivos, prensa, radio, televisión, etc. Pero sí cumplimos la obra que el Señor nos dio. Apoyamos como iglesia con colchonetas, con víveres, con pañales, etc. aquí y allá. Cosas que prácticamente habían en disposición. ¿Por qué? Porque de lo que el Señor nos dio a nosotros, aunque sea poquito, aunque hubiera sido solo una libra de arroz, pero el Señor nos proveyó para poder compartir con los demás. Se fue a compartir, se compartió palabra de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de proclamar a Cristo. Justo lo que Él hizo, de que junto con la palabra venía el alimento. Increíble cómo el Señor nos permite experimentar este tipo de situaciones. Hoy nada más me comentaban unos hermanos de que habían podido compartir alimento con unas personas que están en unos centros de acopio ahí en el municipio de Nuevo Cuscatlán, donde tenemos la iglesia. Que el Señor bendiga sus vidas. Si tú conoces a alguien, mi querido hermano, que esté en una necesidad y tú tienes, yo te lo insisto, comparte con ellos, comparte con ellos. No te quedes solo con el deseo. Perfecto, ora, dobla tus rodillas e intercede por ellos. Eso vale muchísimo. Pero si el Señor ha sido propicio para ti, no te olvides. Hay otros que no le conocen. Y por medio de tu milagro, por medio del testimonio que Dios te va a dar o que ya te dio, ese otro va a venir hacia el Maestro, hacia el Salvador, hacia el Rey de Reyes, que es el verdadero objetivo de toda nuestra vida cristiana. Vamos al versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Ahí ya no lo llamó maestro, sino de que le cayó el 20, cayó el conocimiento de que, ok, Él es Jesús. Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de todos los que estaban con él. Entiéndase de que no era un temor, sino de que era un asombro, en el cual ellos se quedaron, ¡ah! Mira, y si él fue el que nos dijo. Y Jesús, como es el dueño de todo, de los animales, del cielo, del mar, de la tierra, etcétera, él fue el que le ordenó a los peces, vayan y se meten a la red. Y los que no quepan en la red, brínquense ahí a la barca. Yo una vez vi por internet un video bien chistoso en el que estaban dándole de comer a unos pescados, perdón, a unos peces. No sé si era un acuario, un estanque o qué. Y habían peces que se ajolotaban tanto o sea, que era tanto su euforia que ¡plum! Brincaban afuera del agua. Increíble. Ellos mismos en su afán, ¡plum! Brincaban afuera. Nosotros, mis hermanos, vamos a lograr algo bueno por medio de ¿qué? De dejarnos guiar por el Señor. Vamos a poder compartir con los demás por medio de dejarnos guiar por el Señor. Y vamos a caer en nuestros propios errores y guiados hacia un verdadero arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el 10, perdón, 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, otros dos apóstoles, Jacobo, entiéndase Santiago, de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es ahí el punto crucial de lo que te mencionaba al inicio de la predicación, de que no es en sí lo que Dios te da, la provisión que Dios deposita en tu mano, eso no va a ser tu detonante para creer en Él, sino que lo que está atrás de Él. ¿Qué hay atrás de Jesús? Hay poder, hay salvación, hay milagros, hay sanidad, hay autoridad, hay gloria y hay sobre todo vida eterna. Ellos lo lograron reconocer en su momento porque inmediatamente llegan a la orilla, me imagino, tiraron todo, porque dice dejaron todo y le siguieron. ¿Por qué? Reconocieron que Él era el Mesías, que Él era el Maestro. La provisión quedó atrás, cumpliendo también lo que menciona la palabra, de que lo demás viene por añadidura. Así de simple. Todo lo demás que pueda constituirse en una provisión financiera, en una provisión de salud, queda atrás. Queda en el olvido. Lo único que guarda su verdadero valor es que la obra de Jesús, las palabras de Cristo, eso es lo perfecto y el verdadero milagro. Sí, el Señor obra de una manera sobrenatural, haciendo primero la pesca de almas, luego guiando hacia que suceda una obra sobrenatural por medio de tirar las redes nuevamente, aún con el cansancio, el agotamiento y todo. Todo esto guía a Pedro no solamente a demostrar obediencia, sino de que demuestra también confianza. Y por último, lo más importante y lo central de nuestra predicación, compromiso. Un milagro del Señor Jesucristo en tu vida debe de ser un detonante para que tú y yo
tengamos un verdadero compromiso en Cristo. Un verdadero compromiso que nos haga entender que ahora somos pescadores de hombres, sin importar tu edad, tu condición social, tu posición económica, tu profesión, que seas hombre, mujer, niño, anciano, adulto, una persona con discapacidad. Todo eso a Dios no le importa. ¿Por qué? Porque puede tomar lo más bajo, lo más básico que existe para hacer una pesca milagrosa. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y amado Señor, gracias damos a ti por la maravilla que nos permites de recibir tu preciosa provisión a nuestras vidas. Señor, cada uno de nosotros está necesitando una provisión. Hay algunos que necesitan una provisión de alimento, hay otros que necesitan una provisión de sanidad, hay otros que necesitan una provisión financiera, hay hogares que necesitan una paz y un restablecimiento del vínculo amoroso entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, Señor. Hay muchos, Espíritu Santo, que están necesitando un reinicio, porque sus fuerzas ya están acabadas, ya están totalmente acabados, Señor, y a ellos, justo como nos ha sucedido en algunas ocasiones, nos cuesta creer. Permítenos tomar actos heroicos en la fe, Señor, tomar acciones, que cuando tú des verdaderamente una orden, la creamos y la ejecutemos sin dudar. Poderoso Padre, damos a ti también gracias, porque escuchas la oración del justo, y en este momento te voy a pedir, mi querido hermano, mi querida hermana, que en lo que yo oro por la congregación, tú también ores por ti, por tu casa, por tu familia, y le expongas la necesidad que está en tu corazón al Señor. Bendito Espíritu Santo, guía la oración de cada uno de mis hermanos hacia tu voluntad. Que cuando hablemos, que cuando oremos, que cuando nos dirijamos hacia ti, no solo lo hagamos con respeto y con seguridad, sino que también lo hagamos con una convicción verdadera del punto central que tú deseas sobre nuestra vida, de suplir verdaderamente de forma efectiva la necesidad que tenemos hoy, porque nuestra vida necesita ser guiada por ti. Hemos visto en la palabra, Señor, cómo hubo obediencia, cómo hubo confesión y cómo hubo compromiso. Queremos hacerlo también nosotros en este momento de esa forma, Señor. Queremos cumplir contigo como se debe. Queremos ser verdaderos pescadores de hombres, ganadores de almas, testificadores, Señor, de tu obra, y que suceda ese milagro sobrenatural. Padre, hoy más que nunca, pero de verdad que hoy más que nunca, tu pueblo necesita una provisión sobrenatural. Así como has hecho de que los peces lleguen hacia esas redes, haz que esa provisión financiera llegue a esos hogares. Haz que el alimento que se necesita llegue hacia esos hogares, Señor. Haz que la salud que se necesita en cada hogar, en cada cuerpo, en cada centro de contención, en cada albergue, en cada hospital, Padre bendito, llegue por tu poderosa mano, Padre. Que la seguridad que se necesita de que se filtre esa agua que se ha ido acumulando, de que se solidifique y que restablezca la firmeza, el suelo de nuestros hogares, el suelo de nuestro país, Señor, sea hecho por tu mano, porque como tú controlas los elementos y las bestias, así lo puedes hacer ahora sobre esta tierra y sobre este pueblo, Padre bendito.
Gracias damos a ti, Señor, porque nos permites este tiempo precioso de estar en intimidad contigo. Permite de que mis hermanos puedan abrir sus ojos y que podamos, Señor, ver tu maravilla, de que se sigan dando más testimonios en medio de la cuarentena, que se sigan dando más testimonios en medio de la tormenta y que se sigan dando más testimonios en medio de la fortaleza eterna que eres tú, Señor nuestro. Gracias damos a ti, Señor. Pedimos y rogamos por una protección sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre esta nación, y de que prontamente, Padre, esta situación pase de largo. Siempre van a haber enfermedades, siempre van a haber corrupciones financieras, crisis económicas, siempre van a haber catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, erupciones. Pero te pedimos y te clamamos, Señor, danos verdadera paz. Danos verdadera paz en esta tierra del Salvador y alrededor del mundo. Proteja a sus hijos en cada una de las iglesias, los que formamos parte de la familia y del cuerpo de Cristo, Señor. Protégenos, 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 Señor, hoy más que nunca, Padre bendito. Gracias damos a ti y permítenos seguir compartiendo de tu palabra y seguir confiando solamente en ti, bendito Señor. Honra sea al Padre, honra sea al Hijo y honra sea al Espíritu Santo, hoy, mañana y siempre. En el nombre de nuestro bendito amado Padre Celestial. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, ha sido un gusto poder compartir contigo, siempre insistiéndote y recordándote. Los medios de comunicación con la iglesia están abiertos y disponibles para ti 24/7. También comparte la palabra del Señor. Siempre manda mensajes de esperanza cuando recibas ese tipo de noticias. Responde con un versículo, responde con palabra del Señor, responde con palabra de aliento y el Señor hará una maravilla contigo. Nos vemos el día domingo a las 10:30 de la mañana por este mismo medio. Bendiciones.